Generador de corriente continua y fuerza contra el electromotriz de un motor. El alternador del ejemplo 29.4 produce una FEM que varía de forma senoidal y por tanto una corriente alterna. Un plan similar permite construir un generador de corriente continua, el cual produce una corriente que siempre tiene el mismo signo. En la figura 29.9a se muestra un prototipo de generador de corriente continua. El arreglo de anillos partidos recibe el nombre de conmutador e invierte las conexiones con el circuito externo en las posiciones angulares donde la FEM se invierte. En la figura 29.9b se muestra la FEM resultante. Los generadores comerciales de CC tienen un gran número de bobinas y segmentos de conmutador. Esta configuración nivela las salidas de las sacudidas de la FEM y de este modo la tensión de los bornes no solo es unidireccional, sino también es prácticamente constante. Esta configuración de escobillas y conmutadores es igual a la del motor de corriente continua que se analizó antes. La fuerza contraelectromotriz del motor es simplemente la FEM inducida por el flujo magnético cambiante a través de la bobina giratoria. Considere un motor con una bobina cuadrada de 10 centímetros por lado, con 500 espiras de alambre. Si la magnitud del campo magnético es de 0.200 teslas, ¿a qué rapidez de rotación es la fuerza contraelectromotriz promedio del motor igual a 112 volts? Bien, vamos a revisar con cuidado este ejercicio. Aquí tenemos el principio del generador de corriente continua. Tenemos estas escobillas que lo que permiten es que si la corriente en esta situación viene para acá, ¿verdad? Si se da un giro de 180 grados, estas escobillas hacen que la corriente ahora entre por acá, pero esté en esta posición. Así que, como en el caso del motor, siempre vamos a tener una señal positiva. Es decir, nunca se va a invertir el dipolo magnético generado por esta espira. Ahora, en las gráficas de flujo, aquí tenemos el flujo magnético a través de la espira. Sin embargo, por la inversión del conmutador, en lugar de que cambie de sentido en este punto la fuerza electromotriz, en lugar de que se vaya para allá, ese efecto de conmutar hace que la fuerza electromotriz siempre aparezca positiva. Y entonces no parece el ciclo negativo por el hecho de conmutar los conectores. Ahora bien, por el hecho de tener muchas espiras, se va a alinear esta señal. Entonces prácticamente va a aparecer una línea recta que va a ser el promedio de todas las fuerzas electromotrices en las diferentes posiciones de la espira. Porque tenemos como una especie de toroide lleno de espiras. Entonces esto hace que esto se rectifique, quede una línea recta. Vamos a hacer entonces los cálculos. Esa línea recta, aquí tenemos la fuerza electromotriz. ¿De qué va a depender? Del número de espiras, omega BA, valor absoluto del seno de omega T, porque nada más vamos a tomar la parte positiva por el proceso de conmutación. Y esta sería la fuerza electromotriz, obviamente positiva, que está generando el sistema. Ahora, el promedio de de estas fuerzas electromotrices de cada espira se puede calcular vía esta integral. O sea, el seno de omega t delta t, la integral de 0 a pi sobre omega, esto nos da el promedio resultante de esta fuerza electromotriz. Esto da 2pi, que esto equivale a 0.64 aproximadamente. Es decir, de esta gráfica, aquí la resultante va a ser 0.64 de este valor pico. Entonces la fuerza electromotriz promedio va a ser, en lugar de poner el seno de omega t, se pone el 2 sobre pi. Entonces la fuerza electromotriz promedio va a ser 2 por el número de espiras omega por el campo magnético B
por el área de la espira sobre pi. Entonces queremos ver cuál es la velocidad angular para la cual se produce 112 volts. Simplemente se despeja la velocidad angular de esta ecuación. Entonces se escriben los valores que nos dieron: 500 espiras, el valor del campo magnético, el valor de voltaje que se quiera a salida del generador, y eso nos da que la velocidad es de 176 radianes sobre segundo, que eso equivale, haciendo la conversión a revoluciones por minuto, equivale a 1680 revoluciones por minuto. Aquí un minuto es 60 segundos, es un minuto, eso es para cancelar los segundos. 2 pi radianes son 360 grados, y así se hace esta conversión. O sea, este es entonces las revoluciones por minuto que se necesitan para producir, en este caso, en este diseño de generador, para producir 112 volts.